En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Seidy Salas y esta noche me acompaña el Dr. Werner Mackenbach, profesor de la Escuela de Historia y del Posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja como coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y como investigador del CIAC en temas relacionados con estudios históricos y literarios de Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy tiene que ver precisamente con ese encuentro que se produce entre literatura e historia. Y lo estamos haciendo como preámbulo a un evento que tenemos en puertas, que es el Festival Literario Centroamérica Cuenta, que tendrá lugar aquí en Costa Rica del 13 al 17 de mayo. Para conocer un poquito más sobre este festival, vamos a escuchar este micro que preparó nuestra compañera Ángela Arias. La literatura es otra ventana para mirar la historia. A través de la narrativa, la poesía y los ensayos, los pueblos cuentan quiénes son, cómo ven el mundo, sus sueños y sus pesadillas. A través de la literatura también se hace historia, como la hace el Festival Literario Centroamérica Cuenta. Desde el 2013, este festival ha permitido a las letras centroamericanas encontrar un hogar en Nicaragua. Centroamérica Cuenta surgió como iniciativa del escritor nicaragüense Sergio Ramírez para difundir la narrativa centroamericana y crear vínculos entre los escritores y escritoras de la región. Además, es un espacio de interacción entre figuras reconocidas y nuevos talentos, donde dialogan las diferentes narrativas centroamericanas. Al festival se invitan a personajes del mundo de la escritura, la edición y la academia de otros países de América Latina, España y Estados Unidos, y en ocasiones se suman de países como Francia, Alemania e Italia. Durante 5 días, el festival ofrece conversatorios, talleres formativos, ciclos de cine y presentaciones de libro. La 6ª edición de este festival estaba prevista para mayo del 2018, en Managua. Lamentablemente, la crisis social y las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega motivaron a que el Festival Centroamérica Cuenta se pospusiera. En vista de que la crisis en Nicaragua todavía no acaba, por primera vez el festival sale del país para realizarse en Costa Rica. De esta manera, Centroamérica Cuenta se suma como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro. Se realizará del 13 al 17 de mayo del 2019 en San José. Entre los invitados al festival están el escritor John Lee Anderson, de Estados Unidos, y las escritoras Ángeles Mastretta, de México, y Gioconda Belli, de Nicaragua. En el contexto de la crisis que vive Nicaragua, entre los temas de este año de Centroamérica Cuenta están la libertad de expresión, la migración y la crisis de Nicaragua. ¿Cómo reflejarán las narrativas centroamericanas los procesos históricos actuales de la región? Eso y más veremos en Centroamérica Cuenta. Para conocer más hechos relevantes, escuchar las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Profesor Mackenbach, su carrera académica ha estado dedicada al estudio de la literatura en Centroamérica y el Caribe. Y usted ha establecido también redes de intercambio académico entre Alemania y Costa Rica en torno a estos temas. Además de al analizar sus trabajos, es evidente la existencia de un vínculo muy fuerte entre su carrera académica y la historia de Nicaragua. Por eso, tenerlo acá no solamente es una oportunidad para hablar de historia y literatura,
sino también del contexto nicaragüense que en este momento tiene pues una vital importancia. Justamente este tema y su vinculación con Costa Rica en un evento tan importante para la literatura como es Centroamérica Cuenta es el que también nos convoca el día de hoy, así que tenemos bastantes temas sobre la mesa. Para empezar, me gustaría empezar por algo muy básico. ¿Se puede hablar de literatura centroamericana o es mejor llamarlas literaturas en plural? Sí, yo prefiero hablar en plural de las literaturas centroamericanas. Por supuesto, hay muchos rasgos que unen a las literaturas de los diferentes países, pero también hay diversidades. Entonces, creo que es más interesante y más acertado hablar en plural de las literaturas centroamericanas. Principalmente esta literatura se escribe en español, pero también hay literatura en otros idiomas en la región, en inglés, en criol y también en algunos idiomas mayas, especialmente en Guatemala. Entonces, si queremos entender este conjunto, es mejor hablar en plural, creo yo. Ahora, cuando se piensa en las grandes literaturas mundiales, la centroamericana no suele ser de las primeras que se nos viene a la mente, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años, algunos eventos han hecho que sea más presente. ¿Se podría decir que la literatura centroamericana está saliendo de su invisibilidad? Yo creo que sí. Entre nosotros, los estudiosos de la literatura de Centroamérica, ha sido un juicio generalizado, yo diría incluso hasta como un lugar común hablar de la marginalidad de la literatura o invisibilidad de las literaturas centroamericanas. Y ha sido así durante mucho tiempo en las historias de la literatura latinoamericana. Centroamérica casi no estaba presente, con muy pocas excepciones como Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel del año 1967, y Rubén Darío. Pero esto está cambiando recientemente, especialmente desde finales del siglo pasado, desde los años 90 e inicios de este siglo. Hay varios programas de estudio de las literaturas centroamericanas en la región y también fuera de la región en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Hay un número significativo de escritoras y escritores reconocidos a nivel internacional. Si solamente mencionamos a los escritores que ganaron recientemente premios destacados en el campo literario, esto es obvio. Sergio Ramírez es el mejor ejemplo, el escritor nicaragüense que ganó el año pasado, en el 2018, el premio más importante, digamos, el Nobel de la literatura en español, el premio Cervantes, pero también otros autores como Claribel Alegría, escritora salvadoreña nicaragüense que ganó el premio Reina Sofía en poesía en el año 2017, Rodrigo Reyrosa de Guatemala, Horacio Castellanos Moya de El Salvador, Gioconda Belli de Nicaragua, que ganaron recientemente premios muy destacados a nivel internacional, y también autoras y autores costarricenses como Ana Cristina Rossi, que ganó el premio José María Arguedas de la Casa de las Américas en Cuba, y Carlos Cortés, que recientemente ganó el premio centroamericano de literatura Rogelio Sinan. Entonces es muy destacable esto. Entonces hay una presencia de las literaturas centroamericanas que se nota a nivel internacional. Y en el marco de la región centroamericana, ¿está también esto teniendo influencia hacia adentro en las comunidades de lectores, de lectoras? Lo que tal vez es una cosa muy interesante, yo diría en el campo literario sí hay una centroamericanidad, lo que muchas veces nos falta en el campo político, donde los roces, los conflictos, las distancias son grandes, y en algunos casos, si pensamos en la situación en Nicaragua, son aún más grandes hoy en día que anteriormente. Entonces, en el campo literario, cultural, sí hay vasos comunicantes, hay encuentros, hay un intercambio entre escritores, hay escritores que escriben
sobre otros países. Cito la más reciente novela de Carlos Cortés, Mojiganga, que es una novela sobre Panamá. Entonces me parece sumamente interesante. Por esto también creo que es justificado hablar de literaturas centroamericanas, no solamente de literaturas nacionales. Precisamente a mí me llamaba mucho la atención que las dos últimas novelas que ganaron premio nacional acá en Costa Rica, que son Mierda de Carla Pravisani y Maybe Managua de Catalina Murillo, las dos ubican toda su acción y toda su historia en Nicaragua, ¿verdad? Y son escritas desde Costa Rica. Y si pensamos en Ana Cristina Rossi con sus novelas históricas, también Limón Blues es principalmente sobre el Caribe costarricense, pero ya Limón Reggae, la segunda novela de esta serie, para decirlo así, es sobre Centroamérica, incluye mucho de El Salvador y otros aspectos. Entonces, Oscar eso me Núñez parece también con sus Oscar libros. O Sergio Ramírez, que escribió sobre Yolanda Oriamuno, y además vivió él como muchos otros de su generación en los años más duros de los conflictos armados en Centroamérica, en Costa Rica. En San José fue durante un tiempo un centro de los escritores, especialmente por el exilio, por la migración por fuerza política en este momento. Don Werner, y esto me da paso para poder preguntarle sobre los temas, sobre las temáticas, ¿verdad? Y si pudiéramos identificar algunas tendencias en la literatura, en estas literaturas centroamericanas. Bueno, hemos tenido una gran presencia en los años 80 del testimonio de los textos documentales, y después vino un auge de la novela histórica. Tal vez podemos retomar esto un poquito más adelante, también la relación entre literatura e historia, pero recientemente veo algunas tendencias que me parecen sumamente interesantes. Una tendencia es que es una reescritura de los mitos que tienen que ver con los mitos prehispánicos también. Hay una resemantización de estos mitos, por ejemplo. Hay también textos que no solamente son textos que se pueden caracterizar como novela histórica, sino yo diría, como otros colegas, son novelas de la memoria histórica, en donde del pasado más reciente, donde los autores mismos, las autoras, han sido también testigos de estos momentos. También han salido ya algunos textos que se podrían llamar postmemoria, entonces de personas que no vivieron en carne propia o siendo niños, niñas o adolescentes los conflictos armados, que escriben sobre este momento. Pero también hay otros aspectos. Una tendencia que me parece sumamente interesante es que se también tematiza la violencia de las mujeres, no solamente de los hombres, y también la relación conflictiva entre madre e hija y madre e hijo, que es un tema hasta el momento muy, muy tabú en las culturas latinoamericanas y centroamericanas. Entonces hay algo como una deconstrucción de la figura de la madre que me parece sumamente interesante. Y tal vez para mencionar dos tendencias más que me parecen destacables, hay también una irrupción del narco en la literatura. Es mucho más reciente, casi no estudiado, entonces es obvio, el narco está presente en nuestras sociedades. Está presente y también en nuestras en la literatura. vidas y está presente en las tramas individuales y colectivas. Tiene que reflejarse en la literatura. Y lo que me parece sumamente relevante es también un auge de la así mal llamada literatura infantil o para jóvenes. Hay un auge, y creo que es también afortunadamente un mercado grande, y esto también es algo que lo veo con mucho optimismo, porque esto quiere decir que sí hay una demanda también en ese sentido de literatura para jóvenes. Entonces, esto tal vez son algunas tendencias, hay otras más, pero algunas que veo como muy interesantes. Claro que sí, yo así, digamos, sin ningún tipo de estudio, se ha visto, por ejemplo, también mucha literatura más urbana, ¿verdad? Que se centra en la vida en la ciudad y en los barrios de la ciudad, y no tanto en el campo, que venía siendo también pues una tradición. Tiene toda la razón. Tradicionalmente la literatura vernacular ha sido una literatura rural,
orientada hacia el campo, especialmente también en Costa Rica. Tenemos una gran tradición en Costa Rica en la literatura, pero a partir de los años 90 es principalmente una literatura urbana sobre la ciudad. La ciudad se ha convertido en un protagonista en la literatura misma. Esto también es un rasgo compartido a través de los diferentes países centroamericanos. Entonces, esto también es muy interesante. Es una tendencia transversal en la región. Bueno, es que la literatura refleja los cambios en la sociedad. Bueno, sobre esto vamos a seguir conversando con el doctor Werner Mackenbach. Ahora nos vamos a una pausa. Ya volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. ...101.5... Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos en El hilo de la historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, conversando sobre historia y literatura con el doctor Werner Mackenbach. Bueno, antes de la pausa estábamos conversando sobre las tendencias, los temas, las preocupaciones de los escritores y las escritoras que escriben desde este lugar del mundo, ¿verdad? Ya sea que son centroamericanos o que viven en esta región y desde acá escriben. Pero ahora yo quería que en esta parte volviéramos a hablar de esa raíz y de esos vínculos entre historia y literatura, ¿verdad? Desde su experiencia como especialista en ambos temas, ¿cuál es el papel de la literatura en la comprensión de la historia y de las sociedades de nuestra región? De hecho, hay vínculos muy fuertes entre la historia, la historiografía, la escritura de la historia y la literatura, porque la historia nos construye también una narración sobre el pasado, y la literatura, especialmente la narrativa, siempre es algo sobre el pasado, algo que pasó, lo que podía haber pasado, lo que pudiera haber pasado en el caso de la literatura. Entonces hay vínculos muy estrechos en general y muy en particular en la región centroamericana, especialmente en algunos países. La literatura ha jugado un papel sumamente importante para poder contarnos la historia de los países, porque esta historia había sido tergiversado, mutilada, violada por los regímenes dictatoriales o olvidada por fuerza, y aquí la literatura ha jugado un papel sumamente importante para no olvidar este pasado, para contarnos el pasado no desde la perspectiva de los dictadores. La historia oficial, la políticamente oficial. Correcta. Le hice hace algunos años una entrevista a Sergio Ramírez y me contó en Nicaragua, por ejemplo, él veía que casi no hay ninguna novela que no se refiera a un hecho del pasado histórico, y él dijo que no había novelas así, no solamente de amores o algo así, sino siempre había una relación con el pasado, y obviamente ha sido sumamente importante, y vemos que hoy en día se vuelve aún más importante en algunos de los países. Si vemos la situación de Nicaragua, no quiero polemizar mucho en sentido político, pero vemos que la memoria es una memoria violada, es una memoria de la que se ha apropiado el régimen actual, y no hay espacio para contarnos otra historia del pasado. Eso en el caso de Nicaragua es una situación traumática, porque la gente no puede hablar en espacios públicos abiertamente sobre cómo lo vivió los años recientes, las décadas recientes, y aquí la literatura juega un papel importantísimo para no olvidar
para mantener una memoria o las memorias en su diversidad. Esto para la historiografía también es sumamente importante como una fuente que nos puede sensibilizar para lo que pasó, porque la literatura nos puede contar lo que la historiografía muchas veces no puede contar, porque nos puede inventar cosas, no puede contar una historia alternativa. Los historiadores no tenemos esta libertad, no podemos darnos el lujo de inventar, sino tenemos que comprobar, etcétera. Pero en la literatura vemos que nos pueden contar historias posibles, alternativas, que nos sensibilizan para entender lo que ha pasado en la historia reciente de esta región. Y tiene además la capacidad de saltarse la censura en algunos casos, ¿verdad? Y de crear estos mundos de ficción que se parecen a la realidad, pero no son. Entonces también tiene todas esas posibilidades. Y eso fue, de hecho, así durante los años 70, 80, especialmente. También se publicaron textos fuera de sus países, donde gobernaba una dictadura. Los mismos nicaragüenses que estaban aquí, también gente de Guatemala, escritores de Honduras, que publicaron aquí. Aquí, por ejemplo, una editorial como Educa, la editorial de las universidades centroamericanas, jugó un papel importantísimo desde San José para Centroamérica. Estaba viendo también que, usted viene trabajando esta relación que estamos hablando, ¿verdad?, entre memoria, historia, literatura, y nos habla de que son procesos de superación del pasado. ¿A qué se refiere con esto? Sí, eso es en todos los procesos que hemos visto en varias partes del mundo, donde había experiencias de dictaduras, de genocidios, sí se ha visto que la memoria a estas situaciones traumáticas vuelve, como la memoria individual vuelve por un olor, de repente vuelve, también las sociedades vuelve, y es importante poder hablar, narrar estas memorias para poder confrontarse con un pasado traumático y tal vez superarlo, o por lo menos intentar superarlo, y para esto las narraciones son fundamentales. Sin una narración no hay memoria, porque se pierde esto. Se fragmenta o se queda es un recuerdo tal vez, pero no es una memoria socializada, para decirlo así. Y esto es sumamente importante. Yo creo que para el futuro de las sociedades centroamericanas este trabajo es un trabajo fundamental. Y como el tiempo se nos pasa tan rápido en este programa, queríamos también dedicar un espacio para conversar sobre el evento que nos motiva, ¿verdad? El año pasado Costa Rica fue seleccionada para ser la sede de uno de los encuentros más importantes de la literatura centroamericana. Profesor, ¿cuál es el propósito y la relevancia del Festival Centroamérica Cuenta? Esto es otro ejemplo de lo que dije al inicio de nuestra charla, que nos muestra que las literaturas centroamericanas se han convertido en algo mucho más visible. El Festival Centroamérica Cuenta, que fue organizado la primera vez en el año 2013 por iniciativa del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, se ha convertido no solamente en uno de los festivales más importantes de Centroamérica, sino del mundo hispano hablante, y más allá de esto. Vienen cada año, hace 6 años, escritores y escritoras de varias partes del mundo, siempre alrededor de 70, 80 escritores que intercambian sus experiencias, sus obras, sus ideas en este festival. Y yo creo que es uno de los festivales más importantes en el mundo de las literaturas de lengua española. Costa Rica ha sido seleccionada para organizar este año el festival
porque el año pasado se tuvo que cancelar el festival en Managua. Antes se había realizado 5 ediciones en Managua. Siempre en Managua era la sede. Siempre en Managua, y era imposible organizarlo el año pasado. Se tuvo que cancelar porque la situación era demasiado peligrosa y todavía la es. Y afortunadamente en Costa Rica había una acogida muy positiva de esta idea de trasladarlo este año a Costa Rica de parte del Ministerio de Cultura y de parte también de los editores, de la Asociación de los Editores, de la Feria del Libro, y creo que es una coincidencia muy feliz de que se organiza este festival en cooperación, en estrecha vinculación con la Feria del Libro de Costa Rica este año. Va a ser del 13 al 17 de mayo en la Feria Internacional del Libro y el Festival Centroamérica Cuenta. Profesor, usted quería aprovechar para invitarnos a un evento. Sí, ya hace 4 años estoy organizando con otros colegas estudiosos de la literatura centroamericana un simposio académico en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, y este año este simposio será dedicado al tema escritura o escrituras en femenino, una cuestión de género, y queremos especialmente preguntarnos si hay una diversidad entre escritura masculina, escritura femenina, si hay cambios, cómo dialogan estas formas de escritura. Este simposio se va a realizar en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Letras, el 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana, y va a terminar a las 6 de la tarde con una mesa redonda con la participación de varios escritores que van a discutir sobre esta temática. Entre estas, Alejandra Costamagna de Chile, Guadalupe Nettel de México, Sergio Ramírez de Nicaragua y Ana Cristina Rossi de Costa Rica. Entonces están todos invitados. Es un evento gratuito, como todos los eventos de Centroamérica Cuenta, entonces, para participar en esta actividad. Y es necesario, sería ideal poder estar todo el día en el simposio, pero si alguien quisiera llegar solo a la parte final. Con mucho gusto. También puede estar solamente en la mañana o una parte, o solamente en la tarde, o solamente para la mesa redonda. Es una actividad abierta. Perfecto, entonces nos queda hecha la invitación. Profesor, siempre en este programa, en el Hilo de la Historia, le dejamos a nuestros oyentes alguna recomendación por si el tema del que hemos estado hablando les motiva a saber más. Si la gente que nos escucha quisiera leer algo más sobre esta relación entre historia y literatura, ¿qué libro nos puede recomendar? Bueno, siempre es un poquito feo hacer propaganda para su propio libro, pero aquí puede hacerla, no se preocupe. Recientemente se publicó en la serie del CIAC, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR, un cuaderno en la serie de esos cuadernos del Bicentenario con el tema las literaturas centroamericanas entre política, historia y ficción. Es un cuaderno de unas 50 páginas que escribí y que profundiza un poquito en algunas de las tendencias que discutimos en esta conversación hoy. Entonces, si alguien está interesado, este librito se vende en la Universidad de Costa Rica, en el CIAC, al precio de 2,000 colones. Así que no hay pretexto para no ir a buscarlo. Y nos contaba el doctor Mackenbach que es probable pues que en algún momento esté también disponible. Así que les invitamos a revisar el sitio, el Facebook del CIAC, y también para estar pendientes de todas estas opciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a usted, con mucho gusto. Y bueno, les recomendamos que pueden escuchar este y todos los episodios del Hilo de la Historia en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, y también en Spotify como El Hilo de la Historia 101.5 Costa Rica Radio.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.